La mente humana no distingue entre lo que experimentaste y lo que sentiste con suficiente intensidad antes de quedarte dormido. Para el subconsciente, la frontera del sueño es el momento en que las puertas de la lógica se cierran y las semillas del estado dominante se plantan sin resistencia. Neville Goddard descubrió que este intervalo, entre la vigilia consciente y el apagón total, es el código de acceso directo para la reprogramación de la realidad. Pero la mayoría de la gente desperdicia este portal sagrado repitiendo mentalmente los mismos miedos, los mismos defectos, la misma identidad interior que juraron abandonar por la mañana. ¿Y si te dijera que has estado profanando el altar más poderoso de la manifestación cada noche sin saberlo? Que mientras corres tras técnicas, afirmaciones y rituales interminables durante el día, destruyes todo justo en el momento en que deberías estar sellando tu nueva realidad? La cama no es solo un lugar para descansar. Es el laboratorio donde tu conciencia reorganiza los hechos. Y has estado usando ese laboratorio para hacer más de lo mismo. Soy Ezra Santillán y este es el canal Millones Code. Hoy os voy a entregar la clave que la mayoría nunca cambiará. No porque sea difícil, sino porque requiere que cambiéis de quién sois en silencio, cuando nadie está mirando, cuando no hay público ni pruebas externas. Neville Goddard enseñó que el estado realizado no es algo que se conquista ahí fuera. Es algo que asumes dentro, especialmente en el límite del sueño, cuando el subconsciente está abierto y maleable como arcilla caliente. Si te acuestas llevando la versión antigua de ti mismo, estás firmando el contrato repetido. Pero si al final aprendes a dormir, a quedarte dormido ya siendo quien decidiste ser, la realidad no tiene más remedio que reorganizarse en torno a esa nueva identidad. Prepárate, porque después de este mensaje, nunca volverás a cerrar los ojos de la misma manera. La mayoría piensa que el día termina cuando apagan la luz. Pero la verdad es que el día solo termina realmente cuando te duermes. Y el estado emocional que adoptas en ese momento es la última instrucción que tu conciencia da a tu subconsciente antes de apagarse. Piénsalo. Pasas horas intentando controlar los pensamientos, corregir comportamientos, repetir afirmaciones, pero en cuanto te tumbas, vuelves al patrón antiguo. Lo echa de menos. Revive la frustración. Se queda dormido ansioso, preocupado o derrotado. Y luego se queja de que nada cambia. Neville Goddard enseñó que la sensación dominante al cruzar la frontera del sueño es la semilla que germina mientras duermes. No es lo que hiciste durante el día, es lo que sentiste cuando te quedaste dormido. Esta es la ley de la asunción en su forma más pura y brutal. No manifiestas lo que quieres, manifiestas el estado que habitas. Y el estado más poderoso de todos es el que llevas cuando la mente consciente suelta el control y el subconsciente toma el control. Es en este momento, cuando estás entre la vigilia y el sueño, cuando la identidad interior se imprime en la arcilla de la realidad. Si te duermes siendo la persona que aún no lo tiene, que sigue esperando, que sigue dudando, tienes que programar mañana tan a menudo como ayer. Pero si te duermes siendo quien ya lo ha hecho, quien ya lo tiene, quien ya lo está haciendo, cambias el código desde la raíz. Sé que suena demasiado simple, y precisamente por eso la mayoría la ignora. Neville repitió, no es necesaria creer, la sensación es. No tienes que creer que funcionará, solo tienes que sentir que ya ha funcionado. Y el momento más fácil para sentir esto es cuando tu cuerpo está relajado, tu mente está relajada y tu resistencia es baja. Por eso las oraciones nocturnas siempre han formado parte de las tradiciones espirituales. No es ritual, es la tecnología de la conciencia. Literalmente estás plantando la semilla del estado antes de que el jardín del subconsciente sea regado en el sueño. Ahora, piensa en cuántas noches has desperdiciado. ¿Cuántas veces te has quedado quejándote, asustado, dándole vueltas al pasado o anticipando lo peor? Cada una de esas noches fue una oportunidad perdida para la reprogramación nocturna.
Pero la buena noticia es que hoy puedes cambiar eso. No mañana, hoy. Porque el poder del yo soy no está en el futuro. Está en el estado que eliges llevar ahora, especialmente cuando te duermes. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el verdadero trabajo no es durante el día. Está en el último pensamiento, el último sentimiento, la última identidad que llevas antes de borrar. Hay un momento sagrado que atraviesas cada día sin darte cuenta. No es por la mañana cuando te despiertas lleno de promesas. No es por la tarde cuando corres tras soluciones. Es de noche, en ese silencio profundo entre el final de un día y el comienzo del siguiente. Cuando tu mente sigue despierta, pero tu cuerpo ya ha empezado a apagarse. Este es el periodo en el que tu vida se rediseña literalmente. Neville Goddard llamó a este momento el estado parecido al sueño. Y dijo que allí, en este portal invisible, tienes acceso directo al subconsciente sin la interferencia de la lógica, el miedo o la duda. Es el único momento del día en el que puedes plantar una nueva identidad sin que la mente consciente luche contigo. Piensa en cuántas acciones has tomado hoy. Cuántas decisiones. Tantas palabras. Cuántos esfuerzos. Ahora compáralo con el poder de un solo momento antes de dormir, en el que simplemente sientes que ya eres quien has decidido ser. Neville enseñó que este único momento vale más que 1000 acciones externas, porque la acción viene del estado, y el estado está fijo en el silencio que crea. No es ruido, no es repetición forzada. Es esa sensación íntima y silenciosa, donde descansas con la certeza de que ya ha ocurrido. Cuando haces esto en el límite del sueño, entregas el paquete directamente al subconsciente, que no cuestiona, no juzga, no resiste. Simplemente lo acepta y lo ejecuta. Pero la mayoría de la gente aprovecha este momento sagrado para repasar todo lo que salió mal. Recuerdan conversaciones difíciles. Anticipan problemas al día siguiente. Se quedan dormidos resolviendo mentalmente conflictos que ni siquiera existen todavía. Y el subconsciente recibe todo esto como una orden. No sabe que solo estás pensando. Para él, sentir es ser. Y si sientes falta, miedo o frustración antes de dormir, estás ordenando a la realidad que siga reflexionando sobre eso. Neville dijo, el subconsciente no discute, simplemente obedece. Y el momento en que más obedece es cuando estás en ese estado maleable, entre la vigilia y el apagón total. Ahora imagina el poder de revertir esto. Imagina que en lugar de revisar lo que te faltó, sientes la plenitud de lo que ya tienes. En lugar de anticipar el miedo, descansas en la paz de quienes ya han ganado. En vez de quedarte dormido como en la versión antigua, cierras los ojos ya siendo la nueva. Este es el silencio entre 2 días. Es allí donde se rediseña la vida. No en los gritos matutinos, no en los esfuerzos de la tarde, pero en la profunda quietud de la noche, cuando eliges conscientemente en qué estado vas a estar mientras duermes. Cuando dominas ese momento, dominas la manifestación, porque la realidad moldeada por el estado siempre comienza con el último sentimiento que llevas a la cama simbólica. Hay un momento exacto, un momento preciso, en el que dejas de estar consciente, pero aún no estás completamente dormido. Tu cuerpo ya se ha relajado. Su respiración se ralentizó. Sus pensamientos empezaron a flotar sin lógica, y es precisamente allí, en este umbral dorado, donde Neville Goddard dijo que era la puerta de acceso directo al subconsciente. No es meditación profunda, no es trance hipnótico. Es ese estado natural por el que pasas cada noche, pero que la mayoría de la gente desperdicia porque no sabe qué hacer con él. Neville llamó a esto un estado similar al sueño, y repitió que este es el momento más poderoso para imprimir una nueva realidad en la conciencia, porque allí la resistencia mental simplemente ya no existe. Piénsalo así. Durante el día, tu mente consciente está activa, crítica, lógica. Lo cuestiona todo. ¿Es eso posible? ¿Y si no funciona? Pero no tengo pruebas.
Actúa como un guardián que prohíbe cualquier idea que no encaje con el patrón antiguo. Pero cuando entras en un estado parecido al sueño, ese guardián se queda dormido. La puerta se abre y el subconsciente, que es el verdadero operador de tu realidad, es completamente receptivo. No juzga, no lo duda, no pregunta si es real o imaginado. Simplemente acepta lo que sientes como verdad y empieza a reorganizar los hechos externos para reflejar esa verdad interna. Por eso Neville insistió: captura la sensación del deseo cumplido en este estado y la mente subconsciente hará el resto. La mayoría de la gente intenta forzar el cambio durante el día, cuando la mente está alerta y resiliente. Repiten afirmaciones hasta cansarse, visualizan hasta forzar, luchan contra pensamientos negativos como si estuvieran en guerra, y están agotados. Pero Neville enseñó lo contrario: no fuerces, no peleéis, solo siéntelo cuando estés relajado. Porque es en la relajación profunda, especialmente en la frontera del sueño, donde la imaginación creativa tiene su mayor poder. No es intensidad, es receptividad. No es esfuerzo, es la entrega. Cuando te tumbas, respiras hondo, sueltas el control y simplemente habitas la sensación de ya ser quien decidiste ser. Llevas el estado dorado, el portal que se abre cada noche y que la mayoría de la gente ignora por completo. Y aquí está el secreto que pocos entienden. No tienes que quedarte despierto toda la noche. No necesitas horas de práctica. Solo necesitas capturar la sensación adecuada en ese breve instante antes de borrar. Neville dijo: duerme al final, es decir, quedarse dormido ya sintiendo que el deseo se ha cumplido. Deja que el último pensamiento, el último sentimiento, la última identidad que lleves sea la del estado realizado, y luego liberar. Deja que el subconsciente trabaje mientras duermes. Esta es la prueba de cama. Este es el poder del estado dominante. No es complicado, no es místico. Simplemente es usar la puerta que la naturaleza ya te ha abierto. Y esa está ahí, cada noche, esperando a que entres conscientemente. Neville Goddard tenía una técnica tan sencilla que la gente desconfía de ella. Lo llamó la prueba de la cama. Y era literalmente eso: cambiar la cama donde duermes por la cama simbólica de la vida que quieres vivir. No físicamente, claro, pero por dentro. Emocionalmente. Energía. Te tumbas en el mismo colchón, en la misma habitación, pero cuando cierras los ojos, no te duermes como si siguieras esperando. Te quedas dormido como si ya hubieras llegado. Como los que ya lo tienen. Como quien ya lo es. ¿Te parece absurdo? Quizás. Pero Neville probó esto durante décadas y vio manifestaciones imposibles simplemente porque alguien decidió dormir en el extremo elegido, en lugar de dormir en el patrón antiguo. La idea es esta: si quieres una vida diferente, necesitas una identidad distinta. Y la identidad no cambia con la acción externa, cambia con la decisión interna. El problema es que la mayoría de la gente toma esta decisión por la mañana, llena de esperanza, pero por la noche, cuando se duerme, vuelve a ser quien siempre fue. Echa de menos lo mismo, lleva la misma ansiedad. Se queda dormido en la frecuencia de la escasez, la duda, la espera, y el subconsciente registra esto como verdad. Neville enseñó que el último estado emocional antes del sueño es la semilla del estado que dominará al día siguiente. Así que si quieres cambiar tu vida, cambia el estado en que te acuestas. Literalmente, dormir siendo alguien que ya es diferente es la forma más directa de cambiar el concepto de uno mismo. Te daré un ejemplo práctico. Supongamos que quieres prosperidad financiera. Durante el día, incluso puedes trabajar, estudiar o planificar. Pero por la noche, cuando te acuestas, sientes el peso de las facturas, la presión de la falta, el miedo a no poder hacerlo. Y se queda dormido así. Ahora imagina lo contrario. Te tumbas, respiras hondo y, en vez de echarlo de menos, sientes alivio. Siente gratitud.
Siente la paz de quienes ya han resuelto. No ves números, no repites frases. Simplemente descansas en la sensación de quienes ya lo tienen. Y duerme allí. Neville dijo, toma la sensación de cumplir el deseo y piensa en ello. Esta es la cama simbólica. Esta es la reprogramación nocturna. Estás intercambiando el estado antiguo por el nuevo estado en el momento exacto en que el subconsciente está abierto a recibir. Y aquí está el truco. No tienes que forzarlo. No tienes que visualizar perfectamente. No tienes que ver nada. Solo tienes que sentirlo. Siento que ya es cierto. Sintiendo que la preocupación ya no tenía sentido. Sentir que descansas después de una victoria, no antes de una batalla. Cuando haces eso, literalmente estás dormido al final que has elegido. Y el subconsciente no cuestiona. Él acepta. Y empieza a reorganizar la realidad externa para reflejar el estado interno que fijaste antes de borrar. Ese es el poder de yo soy. No es el futuro, no es deseo. Es identidad. Y la identidad se fija en la cama, en el silencio, en el momento sagrado en que eliges quién eres antes de dormir. Una de las mayores frustraciones que escucho es: Ezra, he intentado visualizar, pero no veo nada. Se me queda la mente en blanco. No tengo la capacidad de manifestar. Y la respuesta es sencilla: no necesitas ver nada. Neville Goddard fue absolutamente claro con esto. Dijo que la visualización es solo una herramienta, no es el poder en sí. El poder está en el sentimiento. Si puedes sentir que el final se ha cumplido, incluso sin imágenes claras, ya has activado el subconsciente. La mayoría piensa que necesita crear películas mentales perfectas, fondos detallados, colores vibrantes, y cuando no pueden, se rinden. Pero Neville enseñó lo contrario. No importa lo que veas, importa lo que sientas. Piénsalo conmigo. Hay personas ciegas que manifiestan. Hay personas que nunca han visualizado ni una sola escena en su vida, y aún así viven realidades increíbles. ¿Por qué? Porque dominan el sentimiento. Saben cómo habitar el estado realizado sin depender de imágenes. Y este es el punto que pocos entienden. La imaginación creativa no es visual, es sensorial, está emocional, es enérgica. Cuando Neville dijo, imagina el final, no te estaba pidiendo que vieras una película mental, te estaba pidiendo que asumieras la sensación de alguien que ya vive en ese extremo. Puedes hacerlo sin ver nada. Puedes hacerlo simplemente sintiendo la paz, el alivio, la satisfacción, la certeza de que ya ha ocurrido. Te daré un ejemplo práctico. Supongamos que quieres una relación. La mayoría intenta visualizar a la persona, la cara, la situación, la conversación, y se pierde en eso. Pero puedes tumbarte, cerrar los ojos y sentir lo que es ser amado. Siéntete seguro. Siente la compañía. Sentir la paz de quienes ya no están solos. No necesitas ver a nadie. Solo tienes que sentir que ya lo tienes. Neville repitió, el sentimiento es el secreto, no la imagen, no es la escena perfecta, la sensación. Porque es el sentimiento que imprime la nueva realidad en el subconsciente. Y el subconsciente no pide pruebas visuales. Simplemente pregunta, ¿qué sientes ahora mismo? Si te sientes realizado, él entiende que él mismo se siente realizado. Y reorganiza los hechos para reflejar esto. Así que deja de culparte por no visualizar perfectamente. Deja de pensar que tu mente tiene que ser un cine 4K. No intentas engañar al subconsciente con imágenes bonitas. Le estás dando un estado emocional claro. Y el estado más claro es el que sientes, no el que ves. En el límite del sueño, cuando estás relajado, receptivo, puedes simplemente descansar en la sensación de deseo cumplido. Fácilmente. Sin presión, no hay imágenes forzadas, solo siéntelo. Siento que ya es cierto, y duerme pensando en esa sensación. Esta es la prueba de cama, ese es el poder de yo soy. No depende de la visualización, depende de la convicción interna. Y la convicción interior se construye en el silencio que creas.
no en las imágenes que intentas fabricar. La teoría sin práctica es filosofía vacía, y Neville Goddard lo sabía. Así que no solo enseñaba, pedía a la gente que lo probara, y empezaron a aparecer los informes. Historias de personas corrientes que aplicaron el principio del sueño al final y vieron cómo la realidad se reorganizaba de formas imposibles de explicar por lógica. Una de las más famosas es la de la mujer que quería casarse, pero estaba en una relación que no avanzaba hacia eso. No lo forzó, no cargó, no peleó. Simplemente empezó a dormir cada noche sintiéndose casada. Sintió el anillo en su dedo. Sentí la seguridad de alguien que ya tenía ese compromiso. Y se quedó dormido en ese estado. En pocas semanas, el hombre que juró no casarse nunca pidió su mano. Sin explicación racional. Simplemente pasó. Otro caso que Neville documentó fue el de un hombre desempleado que necesitaba una oportunidad urgente. No tenía contactos, no tenía cualificaciones especiales, pero cada noche, antes de dormir, sentía el alivio de quienes ya estaban empleados. Sentí la gratitud. Sentí estabilidad. No vio oficinas, no repitió las declaraciones, solo la sensación de alguien que ya lo había resuelto. Y se quedó dormido allí. Días después, recibió una llamada inesperada de alguien que ni siquiera recordaba haber existido, ofreciéndole exactamente el puesto que necesitaba. La reorganización de los hechos era tan precisa que parecía guionizada, pero no era un guión. Era el subconsciente ejecutando la orden que recibió en la frontera del sueño, cuando el estado realizado estaba fijo sin resistencia. También está la historia de una mujer que quería mudarse a otro país, sin dinero, sin visado, sin conexiones. Pero aplicó el principio de la cama simbólica. Cada noche, no se tumbaba en la cama de la casa actual, sino en la cama de la casa que tendría en el nuevo país. Sentí el ambiente diferente, sentí la paz de quienes ya estaban allí, y se quedó dormido con esa certeza. Meses después, una serie de eventos aparentemente aleatorios se conectaron. Surgió una propuesta de trabajo, el visado fue aprobado sin burocracia, y se encontró literalmente viviendo en el país donde había dormido durante semanas antes de mudarse al extranjero. Esto no es casualidad, esta es la ley de la asunción en acción. Cuando cambias el estado dominante antes de dormir, la realidad no tiene más remedio que adaptarse. Y aquí está el meollo del asunto. Ninguna de estas personas tenía fe ciega. Tenían dudas, tenían miedo. Tenían circunstancias aparentemente imposibles, pero aplicaron el principio de todos modos. Dormían en el extremo elegido. Permitían que el subconsciente trabajara mientras dormían. Y la manifestación llegó, no de la forma que planeaste, sino de una manera aún mejor, porque el subconsciente es más creativo que la mente consciente. Estas historias reales de manifestación existen por miles. Y todos tienen el mismo patrón: cambio de estado interno antes de cualquier cambio externo. Duerme como alguien que ya eres, antes de que haya pruebas de que ya ha ocurrido. Esa es la prueba. Esto es la prueba viviente. Y podría ser el siguiente. Neville Goddard no inventó nada, simplemente tradujo lo que siempre se ha escrito. Y uno de los pasajes más poderosos que utilizó para validar su técnica está en el Salmo 4, versículo 4. Consulta con tu corazón en tu cama y guarda silencio. La mayoría lo lee como poesía, como consejo moral. Pero Neville vio en ello una instrucción técnica, una tecnología espiritual. Dios no te estaba pidiendo que reflexionaras antes de dormir. Enseñaba el momento exacto en que puedes reprogramar tu realidad. En la cama, en silencio, consultando el corazón, es decir, habitando la sensación del deseo cumplido. Esa es la clave bíblica que ha sido olvidada. No es un ritual religioso, es la ciencia de la conciencia. Piensa bien en el versículo. Toma consejo con el corazón en la cama. No dice reza preguntando. No dice suplica con miedo. Dice consulta el corazón. Es decir,
Siente. Siente lo que quieras como si ya lo tuvieras. Seguro, siente la paz. ¿Y dónde? En la cama, no en el templo, no en público, en la cama simbólica, en el momento sagrado antes de dormir. ¿Y qué más? Silencio, es decir, en silencio, mudo. No hay declaraciones forzadas, ningún sonido mental, solo sentimiento puro, habitado en un silencio profundo. Esta es la reprogramación nocturna que enseñaba Neville. Y está ahí, en las escrituras, esperando ser comprendido. Neville dijo que toda la Biblia es un manual psicológico, no un libro de historia. Y el capítulo 4 del Salmo es una de las pruebas más claras de esto. Cuando consultas con tu corazón en la cama y te callas, literalmente estás haciendo lo que él llamó dormir al final. Estás asumiendo el estado realizado en el momento en que el subconsciente es más receptivo. Estás plantando la semilla del estado en la frontera del sueño. Y lo haces en silencio. Porque el silencio que creas es más poderoso que 1000 palabras gritadas. Este versículo no es una metáfora, es metodología. Es la misma técnica que Neville enseñó durante décadas, validada por una escritura ancestral que la mayoría nunca entendía como debería. Y aquí está la belleza. No hace falta ser religioso para solicitarlo. No tienes que creer la Biblia como dogma. Solo tienes que reconocer que hay una verdad sobre cómo funciona la conciencia. Cuando consultas con el corazón, cuando sientes que el deseo se cumple, y lo haces en la cama, antes de dormirte, y te callas, en un silencio profundo, sin resistencia mental, estás activando el poder del yo soy de la forma más pura posible. Neville no creó eso. Simplemente recordaba al mundo lo que siempre se ha escrito. La cama es el altar, la sensación es la oración y el silencio es el sello. Esa es la clave bíblica que ha sido olvidada y ahora lo tienes de vuelta. Hay un momento en la vida de quienes realmente comprenden la ley de la asunción en el que algo cambia para siempre. No es una técnica que se aprenda, no es un método que se pruebe. Es una decisión íntima, silenciosa e irreversible. La decisión de no volver a la cama como en la versión antigua. Incluso puede que estéis en la misma habitación, en la misma cama, con las mismas circunstancias externas. Pero por dentro, ya no eres quien eras antes. No te duermes esperando. Te quedas dormido descansando. No se queda dormido deseando. Te duermes habitando. Esta es la nueva identidad nocturna. Y cuando realmente asumes esto, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural del estado en el que habitas cada noche. Neville Goddard lo llamó dormir como alguien que ya ha llegado. Y no hablaba de fingimiento. No se trata de engañar a la mente. Se trata de asumir la identidad interna de quienes ya están viviendo el fin deseado. Cuando realmente cambias el concepto de ti mismo, ya no tienes que forzar los sentimientos, ya no tienes que repetir afirmaciones, simplemente eres. Y cuando llega la noche, naturalmente te tumbas en el estado realizado, porque ese estado ya se ha convertido en tu estado dominante. No es algo que se lleve unos minutos antes de acostarse, es algo que eres, y el subconsciente lo sabe. Siente la diferencia entre quienes están probando y quienes realmente han tomado el control. Y solo responde realmente a quienes tomaron el control. Seré sincero contigo, la mayoría de la gente nunca llegará a ese punto, porque requiere que abandones la identidad antigua incluso sin pruebas externas. Requiere que duermas con certeza incluso cuando el mundo aún refleja carencia. Requiere que te rindas como ganador incluso cuando parezca que has perdido. Y eso es incómodo. La mente quiere seguridad, quiere garantías, ver para creer. Pero la ley de la asunción funciona al revés. Hay que ser para ver. Y el lugar donde practicas este ser cada día, sin falta, es en la cama. Cada noche tienes la oportunidad de arreglar la nueva identidad. Cada noche eliges si irte a dormir como quien sigue esperando o como quien ya lo tiene. Esta elección diaria, silenciosa e invisible
es lo que separa al manifestador de quien solo desea. Así que te pregunto, ¿quién vas a ser esta noche cuando cierres los ojos? ¿Volverás al patrón antiguo? ¿Te quedarás dormido cargando miedo, carencia, duda, ansiedad? ¿O decidirás dormir al final que elijas? ¿Vas a consultar con el corazón en la cama y guardar silencio? ¿Habitarás el estado realizado en la frontera del sueño? ¿Permitirá que el subconsciente reciba la orden correcta mientras descansas? Porque esa es la práctica, esta es la prueba de cama. Este es el hito invisible que convierte la clave para la manifestación sin esfuerzo. No es complicado, no es místico, es simplemente que asumes tu nueva identidad nocturna y nunca vuelves atrás. Cuando haces eso, ya no persigues la realidad, tú lo creas, cada noche, en silencio, en la cama simbólica, durmiendo como alguien que ya ha llegado. La autoridad que Dios ha depositado en ti es mayor que cualquier antiguo estándar que intentara ataros. Más grande que cualquier circunstancia externa que parezca sólida. Más grande que cualquier duda que aún susurra en tu mente. Esa autoridad no existe, está aquí dentro. Y el momento en que más puedes ejercerlo es cuando el mundo duerme, cuando nadie ve, cuando no hay audiencia ni validación externa. Es allí, en el lecho simbólico, donde decides quién eres realmente. Es allí donde siembras la semilla del estado que dominará tu realidad. Y si realmente asumes esto, sin retroceder, sin negociar con el miedo, la manifestación dejará de ser una búsqueda. Será simplemente el reflejo natural de en quién te has convertido. Ahora quiero que reflexionéis conmigo. ¿Qué parte de este mensaje ha tocado vuestra conciencia hoy? ¿En qué área de tu vida te das cuenta de que has estado durmiendo en el estado equivocado? ¿Qué versión antigua sigues llevando a la cama cada noche, aunque sepas que ya no te sirve? Si este mensaje despertó algo dentro de ti, si sentiste que esto estaba hecho para que lo escucharas ahora, escribe en los comentarios, al final duermo cumplido. Ponlo en el registro. No solo como comentario, sino como compromiso, como un pacto interno, como la primera decisión consciente de cambiar el estado que tomas para dormir. Y si quieres seguir despertando tu conciencia, recibiendo enseñanzas más profundas sobre la mente, la manifestación y el poder interior que llevas, suscríbete al canal Millones Code. Toca la campana y comparte este mensaje con alguien que también merezca romper los viejos patrones y asumir su nueva identidad. El cambio empieza hoy, pero se fija en la cama, cada noche, en silencio, hasta que te conviertas en quien eres.